sí mismo capaz de expresar todo el amor y toda la donación de la persona. Eso era lo que Adán y Eva veían a la vista del cuerpo desnudo del otro, uno frente al otro. Y de esa comunión, de esa desnudez, de esa plenitud de visión sobre el otro, nacía una comunión íntima, única, que les asemejaba mucho a la comunión trinitaria de Dios. En esa comunión que vivían uno frente al otro, en esa comunión que expresaban y conocían a través del propio cuerpo sexuado, se conocían como plena y verdadera imagen de Dios. Por eso terminará el Papa diciendo, la sexualidad, esta es la última idea, con esto acabo, la sexualidad, el cuerpo sexuado, es sacramento de la persona. Es sacramento de la persona. Es más, dirá él, la sexualidad humana es el signo permanente, como un sacramento, una especie de sacramento, de la donación de Dios. La sexualidad humana es sacramento de Dios. Esto es muy fuerte, ¿eh? Este es el mayor significado que se puede dar a la sexualidad humana, es decir, que es sacramento de Dios. ¿En qué sentido es signo permanente, sacramento, cuasi sacramento, como queráis, pero sacramento en sentido muy amplio, muy difuso? ¿En qué sentido es sacramento de Dios? Una idea muy sencilla. Fijaros que Dios crea, ¿no? Crea el mundo, crea los seres creados, el ser humano, lo crea todo. ¿Por qué crea Dios? Dios no necesitaba crearte, no necesitaba crear ni el mundo ni a ti y a mí en el mundo. Pero crea porque Dios es amor. Fijaros la trascendencia que tiene el hecho de que la vocación fundamental del hombre sea la vocación al amor. Bueno, como Dios es amor, el amor es dinamismo de donación. Y en la medida en que yo me doy, más auténtico es el amor. Pues Dios crea porque ama. ¿Quién o qué ama? Ama al ser humano. Y para crear el ser humano necesita crear el mundo, por eso crea el mundo y al hombre en el mundo. El hombre, tú y yo, somos fruto de una donación fundamental, primerísima, gratuita de Dios, que es la que explica la existencia del cosmos y tu existencia en la mía. Es decir, tú eres fruto de un acto libre y gratuito de puro amor de Dios. Nada más y nada menos. Existes porque Dios te amó, te ama y te amará siempre. Claro, si eso es así, ese dinamismo de donación es la huella que Dios ha dejado en toda la creación. Es la huella que Dios ha dejado en ti. Entonces, esa huella de donación es el verdadero significado de nuestra sexualidad humana. De tal manera que cuando el hombre, o si queréis, el ser humano es más humano, en la medida en que más se da. Y en la medida en que más se da es más imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo me doy? ¿Cómo realizo esa donación, ese dinamismo de donación que llevo inscrito en mi ser? Me doy en mi cuerpo. En mi cuerpo, en el acto conyugal, o bien en la virginidad, es decir, dando mi cuerpo solo a Dios. Pero me doy y expreso esa donación de todo mi ser, de todo mi amor, en el lenguaje del cuerpo. Eso es la sexualidad humana, masculina y femenina. Por tanto, dice Juan Pablo II, el cuerpo, la sexualidad humana, la masculinidad y la feminidad son, dice él, el sacramento, el signo permanente de la donación de Dios. Cuando yo veo un cuerpo masculino, veo un cuerpo femenino, cuando yo veo al otro, debo pensar en que Dios se dio, en esa donación primera de Dios. El otro es sacramento de la donación de Dios. Cuando la sexualidad humana realiza todo su verdadero significado humano y personal, entonces podemos decir que esa sexualidad es a imagen de Dios. A imagen de Dios. Por eso, entre otras cosas, no solo por este argumento, pero por eso la Humanae Vitae 12 dice, el acto conyugal para que sea verdaderamente humano, no puede separarse en su estructura más íntima, tiene que respetar. Es más, los cónyuges tienen que respetar y querer el significado que expresa ese acto, el lenguaje del acto conyugal, que es la propia donación. Una donación que es a imagen de Dios, aunque no sea bautizado, a imagen de Dios. Esa donación de todo amor humano, de toda la donación puramente humana, llega a su máxima expresión en el matrimonio cristiano, porque esa donación entre dos esposos, varón y mujer,
llega a ser no solo signo de la donación primera, sino sacramento de la donación plena, perpetua, en la que hay entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Por eso el humano entre los bautizados está llamado a su máxima expresión, que es convertirse en sacramento, no solo de Dios creador, sino del misterio y la unión que hay entre Cristo y su esposa, la Iglesia. Bueno, pues esto son en rapidísimas pinceladas el porqué de la Humanae Vitae, ¿no? La Iglesia no puede abrir la puerta a la contracepción. No puede, porque sería infiel no solamente a Dios, no. Sería infiel sobre todo al valor y a la dignidad altísima del ser humano, de todo el ser humano, masculino y femenino. Y en virtud de esa alta dignidad y vocación al amor, la Iglesia defiende la integridad no solamente del acto sexual, sino la integridad humana y personalista de toda la sexualidad, del ámbito de la sexualidad, de lo afectivo, de lo masculino y lo femenino. Lo dejo aquí porque seguiría, pero bueno, también por daros un poco de respiro y que pues, si queréis preguntar o alguna cosa que no os haya entendido, porque he volado, o sea, que hay más cosas y... Pues es el momento. Yo os acerco el micro y vosotros preguntáis. El que quiera hablar, que hable ahora o calle para siempre. Sí. Oye, muchas gracias. Lo que pasa es que yo echo de menos que no se habla casi nada de Pablo VI, que para mí era tan importante o más que Juan Pablo II. Sí. Hizo mucho, era muy abierto, quizá volvimos un poco atrás, todo lo que dice está muy bien, pero yo le admiraba mucho y veo que aquí se ha hablado muy de ello. Claro. Porque a mí el tema que me tocará centrarme es la teología del cuerpo, que es al día de hoy la aportación más reciente del magisterio, ¿no? Pero es verdad, o sea, Pablo tuvo el pontificado de Pablo VI, sabéis que fue muy polémico, ¿no? O sea, un pontificado muy difícil y en esta manera todo ese debate que se suscitó en esa época y esa cortina de polémica oscureció mucho. Al día de hoy todavía sigue oscureciendo todo el magisterio de Pablo VI. Entonces, ¿hay que recuperarlo? Sí, es verdad que todo el magisterio de Pablo VI en esta materia, en el tema de matrimonio, bioética, tal, desemboca y prepara todo lo que será la aportación de Juan Pablo II. Es más, si leéis las catequesis de teología del cuerpo, Juan Pablo II termina, es el último ciclo dedicado a la Humanae Vitae, termina diciendo, ojo la idea, porque entonces termina diciendo, esto que yo estoy aportando aquí, lo aporto como respuesta a esa llamada que hizo Pablo VI al final de la Humanae Vitae, si conocéis el documento, leerlo así, ¿no? Al final del documento hace un llamamiento a todos los pastores, teólogos, padres de familia, catequistas, a toda la Iglesia. Una llamada a profundizar en todos los temas que plantea la Humanae Vitae. Y dice Juan Pablo II, cuidado, que yo con esto solo quiero dar mi granito de arena a ese debate que suscitó la Humanae Vitae y que todavía al día de hoy sigue abierto. Y yo lo único que pretendo es clarificar desde el punto de vista bíblico, antropológico, filosófico, teológico, un aspecto de la Humanae Vitae. Entonces, él mismo, no solamente en la teología del cuerpo, sino en muchos documentos que saldrán después, encíclicas y tal, él mismo se sitúa en la línea del magisterio de Pablo VI. Entonces, aquí no he podido entrar en ese tema porque no me correspondía, pero no he querido, o sea, no es un salto en el vacío, no. El propio Juan Pablo II se sitúa él en la línea de ese debate iniciado en la época de Pablo VI. Entonces, él, para su aportación personalísima, habla y desarrolla la teología del cuerpo en aquellas audiencias. O sea, que él mismo, Juan Pablo II, se sitúa en continuidad. Os daré otra charla, si queréis, Pablo VI. Bueno, muchas gracias, me parece fabuloso, ¿no? Pero me está pegando en la cabeza una pregunta que es cómo contestar cuando la dignidad de la persona no es una cosa fija, estable. El concepto de persona es un concepto cristiano. La teología ya he puesto, está basado sobre el concepto de persona y de la persona. Hoy, pues sabemos que eso lo ponen algunos en cuestión. Ese concepto de persona y dignidad. Entonces me gustaría pues algo para poder contestar. Simplemente poder contestar. Yo no soy filósofo, ni mucho menos, ¿no? Yo tampoco, Pero ¿cómo contestar a eso, no? Bueno, yo hago una aclaración. Es verdad que la teología se sirve y con mucho fruto del concepto de persona, pero el concepto de persona es meramente un concepto filosófico, ¿eh? El ser humano es viviente, racional, superior a los demás seres vivientes reales porque tiene una serie de capacidades, facultades, que
cuya raíz primera es el alma humana, que no es vegetiva ni animal,